Bueno, este es el video para hablar del amplificador push-pull. Esta es la configuración más sencilla que se tiene. Se puede mejorar agregando resistencias, diodos, capacitores si fuera necesario, pero esta es la configuración más simple que van a usar en el taller. Utiliza dos transistores, uno de tipo NPN y el otro de tipo PNP. Los dos deben de ser idénticos. Idénticos en el sentido de que sus características eléctricas deben de ser, pues, lo ideal iguales. ¿Qué son esas características? Pues la beta, la impedancia de entrada, los voltajes de umbral, las corrientes de fuga, o sea, todo sea idéntico, ya que uno opera para un semiciclo de salida y el otro para el otro semiciclo. Y si queremos que todo esté parejo, sea simétrico, pues necesitamos que sean lo más parecidos posibles. Eso significa que se debe de conseguir un transistor NPN y su complementario. Algunos fabricantes hacen transistores de un tipo y el complementario, que es la idea de este tipo de circuitos. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, pues asumamos que que aquí aparece una carga. Le conectamos una resistencia, una carga. Y vamos a considerar una señal de entrada. Entonces le ponemos aquí un generador de señal alterna. Esa es la idea de este circuito. Bueno, puede funcionar con corriente directa, pero no, no es la idea original. Ahora voy a asumir que esa señal pues es una sinusoide. Es la manera más sencilla de visualizar. Cuando es el semiciclo positivo, el generador que está introduciendo la señal pues está así. ¿Qué implica? Que está aventando la corriente en esta dirección. La corriente convencional sale del generador y está buscando la terminal negativa. Entonces vean, llega al nodo y hay dos posibles caminos. El transistor de abajo se queda polarizado inversamente. Es un diodo polarizado inversamente. Quiere decir que la corriente de base por ese diodo, por ese transistor es cero. Y por lo tanto la corriente de colector y la corriente de emisor pues también son cero, ya que no hay corriente de base. Un componente que no tiene corriente por ninguna de sus terminales se está comportando como un circuito abierto. Entonces, aparenta ser esto, un circuito abierto. Y efectivamente solamente tenemos este circuito. El otro transistor, como está caminando la corriente en la dirección adecuada para polarizar directamente la unión base-emisor, entonces fluye corriente de la base. Ya que el transistor tiene una cierta beta, entonces va a crear una corriente en su colector, corriente que proviene de la fuente BCC. Y la suma de esas dos corrientes pues va a crear la corriente de emisor. Aproximadamente, bueno, si la beta es algo elevada o de cierta magnitud, pues en general I es similar a IC. Entonces este es de una magnitud muy parecida a IC. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la corriente fluye así, la corriente de base se amplifica, aparece una gran corriente de colector, se suman las dos corrientes y aparece aquí. Esta es la corriente del emisor y es también la corriente en la carga. Y se cierra el circuito, vean, el negativo está aquí, el positivo está acá. Entonces, ¿qué veríamos en esa resistencia? Pues en esa resistencia estaríamos observando todo ese semiciclo positivo, estaría polarizando directamente ese transistor y entonces aparecería ese semiciclo positivo así. Con la corriente amplificada, no con el voltaje, sino con la corriente amplificada. De hecho, el voltaje va a salir más pequeño. ¿Por qué va a salir más pequeño? Porque hay un diodo, aquí hay una unión, la unión base-emisor. Y esa unión pues se queda con un poco de voltaje, base-emisor. Significa que si acá hay una amplitud A, de este lado aparecería la amplitud A, pero menos una caída de voltaje. Entonces es un voltaje más pequeño. Si fuera ideal este circuito, y esa es la idea de ese circuito, es que el voltaje de un lado sería igual al otro, pero no es así, algo se queda por
los umbrales. La misma señal que queremos amplificar es la que se encarga de polarizar al transistor. Por eso se reduce un poco el voltaje. Pero la ventaja está en que la corriente aquí puede ser muy pequeña, la corriente de la base, y acá puede ser muy grande. Entonces, si esta es una resistencia de un valor pequeño, exige mucha corriente. ¿De dónde proviene esa corriente? No proviene de esta señal, que es regularmente de pequeña potencia. Esa gran corriente que podríamos requerir proviene de la fuente misma. ¿Sí? Entonces, el transistor de arriba empuja corriente hacia la carga, lleva corriente hacia la carga. Ahora, ¿qué pasa cuando es el semiciclo negativo? ¿Qué es lo que ocurriría? Voy a regresar el transistor como estaba. Bueno, pues ahora la corriente, bueno, la fuente se invierte su polaridad. Ahora este es menos y este es más. El punto negativo, que está donde está la carga, ahora es el positivo. Entonces, ¿qué está ocurriendo en esta ocasión? Bueno, pues está saliendo corriente de la tierra del circuito buscando el negativo. Bueno, la corriente convencional buscando la terminal negativa de la fuente. Entonces observen, por acá no puede caminar. Se polariza inversamente el transistor, el primer transistor. Queda en circuito abierto como hace rato le pasó a este. Pero en cambio este transistor, que es del otro tipo, pues se polariza directamente. Más aquí, menos acá. Hay una caída de voltaje y hay flujo de corriente. Corriente de base. Ese flujo de corriente de base pues crea una corriente de colector. Esta de aquí es una corriente de emisor. La corriente por acá no existe. Es un circuito abierto y se cierra el circuito. O sea, en el semiciclo negativo pasa exactamente lo mismo que en el positivo, pero ahora por el otro transistor y la otra fuente de alimentación. Esta corriente ahora proviene de la fuente de alimentación negativa. Entonces el semiciclo negativo pues va a pasar lo mismo. Y tendríamos una amplitud idéntica. Más bien es así. Ahora es el lado negativo. Acá es menos A. Más la caída de potencial del diodo. Y por eso la necesidad de que sean idénticos. Para que esas dos caídas, o sea, si yo pongo una señal simétrica, parezca simétrica del otro lado. Ok, ahora, ¿para qué sirve esto? Pues es un amplificador de corriente. La entrada es por la base, la salida es por el emisor, es un colector común. Los colectores comunes no amplifican voltaje, amplifican corriente. La corriente proviene de las fuentes de alimentación. ¿Okay? Ahora, el asunto, ¿cómo se diseña un amplificador push-pull? Bueno, pues para empezar, yo creo que se preguntan eso, pues ¿qué le voy a diseñar si solamente se consiguen dos transistores complementarios y se acabó? O aparentemente así es. Y sí, más o menos. ¿Qué se debe de hacer? Seleccionar los transistores. Ese es el diseño de este amplificador. Seleccionar los transistores. ¿Seleccionarlos para qué? Para que no se quemen. Son etapas de salida. Si yo quiero a lo mejor aquí medio ampere y elijo transistores muy pequeñitos de encapsulado plástico que soportan apenas un cuarto de ampere, pues se van a quemar. Entonces, lo que se hace en el diseño de un push-pull es elegir bien los transistores para que no se quemen. Entonces, es ahí lo que se va a hacer. Vamos a quitar esto, yo creo que vamos a usar esta. Voy a poner un ejemplo para para ver cómo se eligen estos transistores. Voy a asumir aquí un voltaje, que vamos a usar voltajes simétricos. Voy a pensar que aquí hay 15 volts y que aquí hay 15 volts. Y el diseño, me piden un diseño donde voy a usar, que va a ser para una carga. Voy a asumir que este es un ejemplo para audio, por ejemplo, y que esta carga es una bocina de 8 ohms. Vamos a pensar eso. Una bocina de 8 ohms. Voy a asumir
su pura parte resistiva para hacer los cálculos. 8 ohms. Y me dicen que esa bocina es de un tamaño, de cierto tamaño, y puede llegar a soportar 10 watts. O me piden, quiero que inclusive pueda haber 10 watts aquí. Potencia en la carga sea de 10 watts. Ahora, ¿qué implica? Que en esa resistencia pues va a haber una señal de voltaje, es el voltaje en la carga, que si asumo que es pura parte resistiva, va a estar en fase la corriente, va a haber una corriente, entonces tengo una señal de voltaje, tengo una señal de corriente, y que si multiplico las dos, el resultado sería, vean, positivo por positivo, y si están en fase, negativo por negativo. Y si están en fase, me daría esto, y luego estos dos que son de la misma magnitud, porque estoy asumiendo que es una señal sinusoidal, pues darían lo mismo arriba. Es la característica de las potencias. Quedan del lado, bueno, cuando no hay desfasamiento, quedan todo del lado, de un solo lado. Que sabemos cómo se obtiene la potencia, es el producto del voltaje por la corriente. Y bueno, ahí está. Si esta es la amplitud A y es pura resistencia, entonces esta tendría la A entre la resistencia. Entonces la potencia sería A por A sobre R. Entonces sería A cuadrada sobre R. Ese pico, ese valor más alto. Entonces esta sería una señal de potencia en la carga. Si este es el periodo, la mitad del periodo, la mitad del periodo, el periodo. ¿Sí? Nada más estoy estableciendo detalles. Ahora, cuando me dicen a mí, quiero que en la carga pueda haber hasta 10 watts. Bueno, 10 watts, ¿qué? Pico, promedio, efectivos, pico pico. O sea, ¿qué se refiere con esos 10 watts? En la práctica les va a indicar, pero me parece que son, no recuerdo la potencia que viene en su taller. Pero bueno, este es un ejemplo. Voy a asumir que las condiciones de este problema son a 10 watts RMS. 10 watts efectivos. ¿Qué significa? Que el voltaje, estamos hablando de un voltaje y una corriente, pero un voltaje efectivo y una corriente efectiva. ¿Sí? Y que esa potencia pues tendrá esta forma, ¿no? Sube y baja, o sea, hay un valor más alto y un valor medio, la mitad de ese valor, o sea, hay diferentes maneras de representar. Ahorita estoy hablando de la potencia efectiva. Esto lo voy a quitar, no es útil. Y ya sé que son 8 ohms. Significa que la señal que tendría que estar en esta carga en una resistencia de 8 ohms para que esté consumiendo 10 watts efectivos debiera de ser entonces ¿de cuánto? Voy a asumir que es una senoide, entonces esto sería A. Si es voltaje efectivo, si es una senoide de amplitud, le voy a poner aquí voltaje pico para no confundirlo con lo de acá. Voltaje pico. Recordarán que el voltaje efectivo de una senoide es el voltaje efectivo es el voltaje pico entre raíz de 2. Entonces el voltaje pico entre la raíz de 2 es el voltaje efectivo. Y la corriente, pues es el voltaje efectivo entre la resistencia. Entonces sería el voltaje pico entre la raíz de 2 entre la resistencia, que en este caso son 8 ohms. ¿Qué implica? Que va a quedar el voltaje pico al cuadrado entre raíz de 2 por raíz de 2, pues es 2 por 8 ohms. Y esto debe de ser igual a 10 watts efectivos. Entonces, ¿de qué voltaje pico estamos hablando? El voltaje pico, ¿cuánto sería? Pues debe de ser 2 por 8, 16. Bueno, el voltaje pico al cuadrado, 2 por 8, 16 ohms por 10 watts RMS. Y bueno, la raíz cuadrada de eso
¿Y cuánto sería el resultado? Usamos la calculadora. 16 por 10. 160, la raíz de 160. 12, prácticamente 12.65 volts pico. 12.65 volts pico. ¿Ok? Entonces, el problema nos dice, asume que en algún momento, o sea, o en el mejor de los casos o peor de los casos, como lo querramos ver, la señal en la carga va a ser de este tamaño, una sinusoide de amplitud 12.65 volts pico. Bajo esa situación, va a consumir esta carga de 8 ohms 10 watts. 10 watts efectivos. ¿Ok? ¿Qué tuvimos que haber metido acá? Bueno, si estos transistores fueran de silicio, implicaría que acá la señal que se metió pues tendría que tener 12.65 volts más 0.7 por la caída de transistores de silicio. Tendríamos que meter una señal de 13.35, o sea, esta amplitud tendría que ser 13.35 volts para que menos la caída de 0.7 apareciera del otro lado una senoide de 12.65. Bueno, esos son solo detalles. Estamos aquí en la potencia que consumiría esa resistencia. Esto ya nada más fue para obtener este valor. El primer dato para seleccionar este transistor, vean, solo funciona un transistor a la vez. El semiciclo positivo hace que este funcione y el otro es un circuito abierto. Y el semiciclo negativo hace que este sea un circuito abierto y el otro funcione. O sea, en pocas palabras, no necesito hacer un análisis para los dos. No es indispensable. Lo voy a, para no confundir aquí con el esquema. Voy a analizar nada más esto. Si es así, pues tampoco voy a ver esto. ¿De acuerdo? Yo vería únicamente medios ciclos. Ahora, en la carga están entre las dos fuentes, estaría consumiendo 10 watts RMS. Y solo es uno funcionando, luego el otro funcionando. Uno funcionando, el otro funcionando. Y entre ellos dos hay 10 watts RMS en la carga. ¿Qué implica? Que si estoy viendo solo un lado ahorita, ya no son los 10 watts RMS. Son únicamente 5 watts RMS. Ahorita que estoy analizando solamente con un solo lado. Lo que encuentre para este, pues obviamente pues, va a ser lo mismo para el otro. Pero ahorita entonces, 5 watts deben de provenir de este circuito, de esta fuente, hacia la carga. Espero que sea un concepto que no les cause problemas. No voy a analizar más de eso para asegurarme que sea cierto. Es simplemente un razonamiento lógico. Ok. Bajo estas circunstancias, vean, el voltaje más alto que puede llegar a haber en esta resistencia es de 12.65 volts. Es el punto más alto de voltaje. En ese instante, entonces, va a haber una corriente, la corriente más alta, la corriente pico que va a haber en la carga. Serían 12.65 entre 8 ohms. Estamos hablando de 1.5812 amperes. 1.5812 amperes. ¿De dónde proviene esa corriente? Pues es la corriente de emisor. Es muy similar a la corriente de colector. Quiere decir que acá aproximadamente habrá a lo sumo 1.58 amperes acá. Y entonces ya tengo en mi primer punto para seleccionar ese transistor. Ese transistor que yo elija debe de soportar al menos la corriente de 1.58 amperes en el colector. Bueno, entonces ya sabemos cómo elegir ese transistor, cuando menos en una característica. ¿Cuál es la corriente máxima que puede manejar ese transistor? ¿Cómo lo obtuvimos? En base al voltaje más alto que va a haber en la carga. Ok. Ahora,
vean esto, en la carga pues va a ir, el voltaje va a llegar a 0 y luego va a llegar hasta 12 volts y luego volverá a bajar un rato en 0 y así. Sube y baja el voltaje. ¿Qué le ocurre entonces al voltaje colector emisor del transistor? Porque entre estos dos el producto de la corriente y el voltaje es la potencia. Bueno, en el punto más elevado, cuando aquí hay 12.65 volts, el transistor tiene 15 menos 12.65. El transistor se queda con 2.35 volts. Pero eso es solo por un instante de tiempo. En el punto más alto ocurre eso. En ese instante, el transistor consume, por 1.58 amperes, consume 3.7 watts. El producto de esos dos. Pero solamente es en este instante, cuando está hasta acá arriba. ¿Qué pasa cuando el voltaje viene bajando en la carga? Cuando viene bajando el voltaje. ¿Qué le pasa al voltaje colector emisor? Va subiendo. Cuando este voltaje llega a 0, los 15 volts aparecen acá. Ya no hay corriente. Entonces, este transistor pues sube y baja voltaje, sube y baja corriente y entonces tiene un consumo de potencia. ¿Cuál es la potencia que va a consumir ese transistor? Bueno, pues como está moviéndose, lo más adecuado es obtener la potencia promedio de este transistor. La potencia que va a consumir siempre está de un solo lado, entonces la potencia promedio que consuma es la que usaremos para decidir qué transistor necesitamos. Ok, ¿cómo sabremos entonces ese consumo de potencia? Bueno, lo haré de manera indirecta, conociendo cuál es la potencia que consume la resistencia. Vamos a ver. Vean, en la resistencia tengo esta señal, media onda. Es una rectificación de media onda. ¿Cuál es el voltaje promedio de esta señal? Bueno, pues el voltaje promedio de esa señal eléctrica es el voltaje pico entre pi. Si no saben cómo, pues habrá que ver esa información, ¿no? Les dejaré un video ahí para que lo revisen. En este caso en particular sería 12.65 volts pico entre pi. Son 4.026 volts promedio. Entonces, el voltaje sube hasta 12 y baja, se queda un tiempo en 0, entonces como promedio a lo largo del tiempo es de 4 volts promedio. ¿Qué implica? Que si tenemos ese voltaje promedio, pues entonces hay una corriente promedio también. Y la corriente promedio, pues es ese voltaje promedio entre la resistencia, que es de 8 ohms. Estamos hablando de 5.5033 amperes promedio. ¿Cuánta? Bueno, esa corriente promedio de 0.5 amperes, ¿de dónde proviene? Recuerden, esta fue la pico. Esa ahorita ya no es relevante, esa ya no nos interesa. El pico fue para obtener la corriente máxima con el que debemos de elegir el transistor. Ahorita nada de esto es relevante. La corriente promedio que va a atravesar a la resistencia es de 0.5 amperes. ¿De dónde proviene esta corriente? Bueno, es la corriente de emisor, que es aproximadamente la misma de colector, 0.5 amperes. Pues bueno, aquí ya tenemos otro dato. La potencia que va a transmitir la fuente de alimentación se llama PCC. Es su voltaje promedio por la corriente promedio. El voltaje promedio de una línea, de una fuente de corriente continua, pues son ella misma. 15 volts. 15 volts por 0.5033 amperes. Eso da un resultado de 7.55. 7.55
watts promedio. 7.55 watts promedio. Y vean, ya habíamos definido esto. Bueno, ya sabíamos esto, que la potencia efectiva en la carga es de 5 watts. Si en la carga, por solo ser un solo lado, los otros 5 watts provenían de la otra fuente. Si en la carga hay un consumo de 5 watts, cuando la fuente nos está entregando 7.55, ¿dónde se está quedando el resto de potencia? Que en este caso son menos 5, son 2.55 watts. ¿Dónde se está quedando el resto de la potencia? Y pues sí, no hay muchos elementos, es solo la resistencia, el transistor y la fuente. Entonces, si la fuente nos entrega 7.55 y se están quedando 5 en la carga, significa que los otros 2.55 se están quedando en el transistor. 2.55 watts promedio se están quedando en el transistor. Y uno pensaría, ok, entonces ya tengo todos los elementos. Voy a elegir un transistor de silicio de tipo NPN, que tenga una corriente de colector máxima, que ya no recuerdo el dato, eran 12.65 entre 8, que pueda tener, que soporte 1.6 amperes o más, y que su potencia sea de al menos 2.55 watts. Y entonces voy a un catálogo, y en ese catálogo dice, este transistor soporta 40 watts. Y digo, pues está súper sobrado, me lo llevo. Pero no, esa no es la manera de seleccionar al transistor. Esa potencia no es útil porque solamente está diciendo, ese transistor soporta 40 watts siempre y cuando la temperatura sea 25 grados o menos. Ese es el estándar que se maneja en la industria electrónica. Entonces, no me sirve de nada saberlo porque qué tal que este diseño va a estar trabajando, supongamos, en Mexicali. En Mexicali, en un día de verano, tórrido, más de lo costumbre, está en un aparato, en un espectacular pintado de negro mate. Pues va a haber un montón de calor adentro, más allá de esos 40 grados. Y entonces más allá de esos 25 grados. Entonces esa capacidad de disipación, bueno, esa potencia que me dice el fabricante de 40, pues no es cierto. Entonces, ¿cómo selecciono ese transistor? Recuerden que el diseño de este amplificador es seleccionar los transistores que no se quemen. Tenemos que ir a hacer este cálculo. ¿Qué temperatura en la unión va a tener el transistor? La temperatura en la unión, o sea, allá dentro en el transistor, es una ecuación muy sencilla. Dice, es la temperatura del aire que lo circunda, la temperatura ambiente. ¿Qué temperatura va a tener un elemento que tiene corriente y voltaje? Bueno, pues la primera es qué temperatura lo circunda, porque de ahí va a ser más todavía, pero mínimo si está apagado, pues va a tener la misma temperatura del ambiente que lo circunda. Entonces la temperatura del aire que lo circunda, más la potencia de disipación, en este caso es la potencia de, bueno, voy a usar esto, mejor D, para no confundir con ese término que viene en hojas de especificación. Es la potencia de disipación, la potencia que está disipando. En promedio, va a estar disipando 2.55 watts. La potencia de disipación por la resistencia térmica entre la unión de ese transistor y el aire. Esta característica viene en la hoja de especificación de los transistores. El fabricante nos indica la capacidad que tiene ese componente de sacar la temperatura, el calor que va generando internamente. Si su resistencia es muy pequeña, vean, si supongamos que fuera 0, podrían ser 1000 watts, pero por 0 no eleva la temperatura. Las unidades de estos son grados centígrados, las unidades de estos son watts, las unidades de estos son grados centígrados por watt. Los watts se van y queda solo grados centígrados. Entonces,
este producto me indica cuánto se eleva la temperatura por el hecho de que hay flujos de corriente y caídas de voltaje, y el encapsulado que tiene ese componente es capaz o no de extraer el calor hacia afuera de él. Se llama resistencia térmica esa capacidad. ¿Sí? Un transistor, por ejemplo, vamos a pensar, un transistor de este encapsulado, que los conocen, es un encapsulado de plástico. Ese encapsulado de plástico almacena el calor, no lo deja escapar. Este valor, esta resistencia térmica es muy grande, andará por ahí como de 200 o más grados centígrados por watt. Entonces, almacena el calor. Un watt, imaginen, un watt por 200 grados centígrados. Es enorme, o sea, si llegaran a tocarlo, está pues más allá de hervir, nos va a quemar. En cambio, si eligen un transistor que fuera así, con encapsulado de plástico, perdón, con un encapsulado metálico, pequeñito, pero un encapsulado metálico. Ah, bueno, pues ya no son 200 la resistencia térmica, ya puede llegar a estar alrededor de 100, por ahí así, no recuerdo el término, pero 100, bueno, pues ya serían 100 por un watt, si fuera ese caso, pues ya son 100 grados, ya no son 200, ya no se ve tan grave, aún así es muy alto. Hay otros transistores. También creo que los conocen. Tienen una aleta metálica. Esa aleta metálica pues es precisamente para disipar calor. Es más factible que disipe el calor que se genera dentro por los flujos de corriente y caídas de voltaje. Un componente de ese estilo, de ese encapsulado, tendrá aproximadamente como 60 grados centígrados por watt esta resistencia térmica. Habría que revisarlo en sus hojas de especificación. O sea, habría que elegir un transistor, revisar su hoja de especificación, cuánto indica eso, y decir, ok, hacer el cálculo y ver cuál es la temperatura. ¿Yep? Si quiere, y aún así, supongamos que fueran 2.55 watts, como este ejemplo, 2.55 watts, 2.55, y supongamos que fueran 60 grados centígrados por watt, son 153 grados centígrados. Si lo tocan, se van a quemar. Y eso todavía depende de dónde esté colocado, en qué ambiente esté colocado. Entonces la temperatura es muy, muy grande. Si fuera ese caso y tal vez se queme, entonces dicen, no, pues no me es útil. Utilizo otro. Tal vez hayan visto estos otros. Ah, y ya lo vimos creo que en uno de los videos. Transistores que son así, que tienen un encapsulado metálico. Cuando uno los ve de costado, se ven así. Uno es la base, el otro es el emisor y todo el cuerpo es el colector. De hecho, esta parte metálica es el colector porque ahí es donde se disipa el calor, en esta parte. Bueno, estos transistores, si lo viéramos desde de frente, se verían algo así. Tienen agujeros, igual que este tiene un agujero. Este tiene una resistencia térmica más pequeña todavía. O sea, es capaz de disipar más calor. Y hay unos pequeños y unos más grandes. Entonces lo que cambian en todos ellos es la resistencia térmica. La capacidad de desalojar el calor que está dentro de ellos. ¿Para qué sirven los agujeros que les ponen? Bueno, pues la idea es que si solito no es capaz de desalojar el calor y no queremos comprar el siguiente, digamos, en capacidad de desalojar, podemos hacer esto. Poner un disipador de calor y un tornillo para sujetarlo. Y lo mismo aquí, poner tornillos, poner un disipador, y acá se vería como algo así. Las aletas. Y sujeto aquí con tornillo. ¿Sí? Pues para eso sirven esos huecos. Bueno, antes de eso, antes de decidir si ocupamos o no un disipador.
tengo que completar con esto. Entonces, el diseño les indica en el taller pues cuánto es la temperatura en el que se espera que esté el circuito funcionando. El peor caso que se pueden imaginar. Por eso yo les puse como ejemplo, imaginen que este amplificador va a estar trabajando en Mexicali en el verano más tórrido de la década, en una caja negra en el que le pega el sol durante varias horas y está pintada de negro mate, porque es un espectacular y ahí quedó la electrónica. Entonces, podría llegarse a pensar, o sea, si queremos que siga sobreviviendo, pues hay que pensar que puede llegar a haber ese caso, que dentro de esa caja tal vez haya 60 grados centígrados. ¿Sí? Ese es el caso, la condición de diseño. Luego, en este ejemplo, pues habría 2.55 watts, pero watts consumiéndose en ese componente. Y si elijo este transistor, el que está así, voy a la hoja de especificación, o sea, elijo uno, digo, este me gusta, reviso la hoja de especificación y supongamos que diga 60 grados centígrados por watt en esa resistencia térmica. ¿Qué temperatura tendría entonces? Bueno, serían 60 más 2.55 por 60 grados centígrados por watt. Serían 213 grados centígrados. Es enorme el calor que se estaría generando. Aún así todavía no lo sé. Me falta ver otro dato de este transistor que estoy seleccionando. Y es esto. Su temperatura en la unión máxima. Casi siempre es común. Es que los componentes comerciales, su temperatura en la unión máxima andará por ahí de 120. Y hay algunos, bueno, tal vez encuentren uno que desea de 150 grados centígrados. ¿Qué implica? Lo que el fabricante les está diciendo es que si alcanza más de 150 se quema. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues se va a quemar. No funciona. Tendrían que elegir un transistor con menos resistencia térmica. El siguiente paso, uno con un disipador más grande, es más costoso. Sería el otro transistor que aquí puse, pero sería más costoso. O colocar disipador de calor. ¿Cómo encuentro ese disipador de calor? O sea, ¿cuál disipador voy y compro o consigo? Bueno, sabemos esto, que, que se va a quemar porque solamente allá adentro soporta 150 grados. Y me está diciendo que va a estar allá adentro 213 grados centígrados. Se va a quemar entonces. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tendría que hacer esto. Esto pues es un dato del diseño, o sea, va a estar en un lugar que va a estar a 60 grados centígrados. Esto también es parte del diseño, o sea, todavía no tengo el transistor, pero sé que el que yo ponga va a tener 2.55 watts. ¿Qué es lo único que se puede cambiar? Pues la resistencia térmica. ¿Qué ocurre cuando no tiene disipador? Ah, pues es la que me dice el fabricante. Pero cuando tiene el disipador, ¿qué es lo que va a pasar? Pues así de la unión, de lo que esté allá adentro, va a salir el calor hasta la aleta. Luego de la aleta debe de pasar al disipador y del disipador se va a ir al ambiente. Entonces, ¿qué hizo el disipador al colocar el disipador? Redujo la resistencia térmica. Entonces, este valor se va a hacer más pequeño. ¿Cuál disipador debo de comprar? Ah, bueno, pues entonces tendremos que, vamos a elegir el caso límite. La temperatura de la unión 150 grados centígrados, porque el fabricante me dice que no soporta más de eso. Entonces voy a usar el límite, 150. La temperatura del aire que lo va a circundar, el problema me dice que va a llegar a ser 60 grados centígrados. La potencia que va a disipar el que yo ponga, pues, por las cuestiones eléctricas, pues es 2.55 watts. ¿Qué resistencia debería de tener? Bueno, ahí se puede despejar. Bueno, ¿qué resistencia debe de ser? Es un conjunto de resistencias térmicas. Una, como voy a usar ese mismo transistor, o esa es la idea, voy a buscar un dato que viene en la hoja de especificación. Dice resistencia térmica entre la unión
y del encapsulado. Es otro dato que viene en la hoja de especificaciones. No es el mismo. Este es desde la unión hasta allá afuera. Este es desde la unión hasta el puro encapsulado. O sea, está diciendo la resistencia térmica de aquí adentro únicamente hasta la pura cápsula, hasta la aleta disipadora. Es muy pequeña, es un valor pequeño. Luego, no se colocan los disipadores pegándolo a la aleta, simplemente así, no se hace de esa manera, o sea, no se coloca el disipador pegado al radiador. ¿Por qué no? Porque cuando se pegan dos metales no son regulares, o sea, si lo viéramos con un microscopio notaríamos esto, que hay burbujas de aire. Entonces, no se colocan solo cercanamente y se pegan lo mejor posible porque quedan burbujas de aire y el aire es muy buen aislante del calor. ¿Qué se hace entonces? Antes de colocarse, de acercarse el disipador con la aleta disipadora del transistor, se le pone una pasta. Es una grasa térmica. Esa grasa es muy buena conductora del calor. ¿Cuál es la idea? Pues rellenar los huecos. Rellenar los huecos. Y como conduce muy bien el calor, pues el calor va a pasar de la aleta al disipador propiamente de una manera sencilla. Entonces el sistema que acaba quedando es que hay una resistencia térmica, o sea, son elementos en serie. Sigue siendo el mismo concepto de una resistencia eléctrica, solo que aquí es térmica. Entonces tenemos una resistencia que va de la unión de allá adentro a la aleta, al encapsulado. Luego, una resistencia térmica que va de la aleta disipadora del transistor al disipador mismo, al zinc. Esta es la grasa térmica. Y luego hay otra resistencia térmica, la que va del disipador del zinc al aire que lo está circundando. El detalle es que esta suma debe de ser menor al que él tiene por sí mismo. Este dato, ¿dónde aparece? En la hoja de especificación del transistor. Este dato, ¿dónde aparece? En la pasta térmica o la grasa térmica que vayamos a conseguir. Ahí en el tubito dice cuánto es. Es un valor muy pequeño, está mucho menor a un grado centígrado por watt. Es un valor muy pequeño. O si es de buena calidad, debe ser un valor muy pequeño. Y este es el que debemos de conseguir. O sea, ¿qué hay que hacer simplemente? Pues despejar la resistencia térmica del disipador. Despejar todo. Si queremos que esté sobrado, o sea, que no esté tan justo, pues ponemos una temperatura más baja y despejamos la resistencia térmica del disipador que necesitamos. Y ese es el que vamos a un catálogo y lo compramos. ¿Sí? Bueno, hasta aquí el diseño del amplificador push-pull.